Buenos días, bienvenidos a este lunes de encuentro. Para el día de hoy estaremos en este espacio llamado Cartas Abiertas, el podcast, comenzando a leer el libro de Éxodo. Si bien es cierto que en la Biblia Éxodo no es una carta, yo la quiero ver como una carta. Quiero ver estos libros que comprenden la Biblia como la carta abierta que Dios envía a la humanidad. Y en este libro vamos a ver mucho de su amor en ese libro de Éxodo. Vamos a ver todo el poder, el poderío de un Dios majestuoso que no se olvida de su pueblo. Me voy a afianzar para iniciar la lectura en mi Biblia de estudio, Biblia devocional de estudio Reina Valera. Y voy a comenzar a leer esa introducción para comenzar a leer el capítulo y ya irnos primero que todo de la mano de Dios y en segundo lugar de la mano de Moisés para conocer toda la situación que comienza a pasar y a atravesar este pueblo de Dios. Comienzo con la introducción. Dice lo siguiente: libres al fin. Dice: nada excita la sangre de una nación más que un libertador. América del Sur celebra todavía a Simón Bolívar. Los cubanos veneran a José Martí. La India llamó a un hombre pequeño e insignificante Gandhi, Mahatma Gandhi, el grande, por llevar a su pueblo a la libertad. Para los judíos fue un libertador llamado Moisés quien logró todo lo que los nombrados anteriormente lograron y aún más. La Biblia dedica una octava parte de sus páginas a la historia del tiempo de Moisés, una cantidad de material equivalente a 2/3 del Nuevo Testamento. Y cuando Jesús vino como el gran libertador que liberaría a toda la humanidad, el Nuevo Testamento retrocede hasta Moisés en busca de un punto de comparación. Eso lo vemos en Hebreos 3, del 1 al 6. ¿Por qué se retrocede del Nuevo Testamento, se retrocede a Moisés? Y era porque se genera un conflicto, ¿sí?, entre la población, porque unos estaban absolutamente sumergidos en la tradición de la ley, en donde uno de los mayores puntos principales de la ley era la circuncisión, los ritos, ¿sí? Vamos a ver algunas cosas acá, los ritos, y el creerse exclusivos de la propiedad de Dios, exclusivos de formar ese pueblo, ¿sí? Pero en el Nuevo Testamento nos muestra que la palabra del Señor dejó de ser una tradición, dejó de ser un ritual, para podernos amparar bajo su gracia a través del sacrificio que Él hizo en la cruz, que Jesús hizo en la cruz. Entonces eso les parecía algo que no podían, o sea, algo que no era concebible para ellos. Por eso es que en el Nuevo Testamento se retoma a Moisés para hacer casi que una comparación entre la ley y entre lo que hizo el Señor Jesús en la cruz, que es la fe, la justicia, la gracia, la salvación, ¿sí? Y básicamente una salvación universal, no solamente para un pequeño pueblo, sino se extendió a toda la humanidad. Este sacrificio se extendió a toda la humanidad y pues gracias a Dios porque formamos parte de esa extensión. Dice: el tiempo era propicio para la aparición de un libertador. Génesis concluye con el viaje a Egipto de los 70 miembros de la familia de Jacob. La primera escena de Éxodo, que toma lugar 350 años más tarde, nos presenta a cientos de miles de descendientes trabajando en los enormes proyectos de construcción del faraón, pero ya no como huéspedes, sino como esclavos. Un faraón particularmente despiadado llegó a ordenar la matanza de todos los hebreos varones recién nacidos.
dando pie sin querer a una de las grandes ironías de la historia. Los padres de Moisés lo escondieron en un canasto calafateado entre juncos a la vera de un río. Y allí el niñito atrajo la atención de la hija de Faraón. El edicto que intentó destruir a los hebreos resultó ser el que los llevó a su liberación. Adoptado en el palacio, Moisés recibió el beneficio de una educación clásica de primer nivel. Su educación egipcia se vio equilibrada por una crianza hebrea. En otra sorprendente ironía, la hija del faraón entregó a Moisés a su verdadera madre para que lo criara. Moisés, hijo de esclavos, pero educado en el centro de poder, estaba siendo preparado para su meta eventual, de formar una nación a partir de una desorganizada banda de cautivos. Su barrera debió pasar, no obstante, por un periodo de aprendizaje, de humildad en el desierto. El Moisés que huyó de Egipto era un hombre impetuoso y confiado que gustaba arreglar las cosas por sí mismo. 40 años más tarde regresó renuente con poco más que una vara y un asno. Los hebreos habían soportado casi 4 siglos de opresión antes de ser liberados. Por lo que sabemos, durante todos esos años no recibieron ninguna comunicación directa del cielo. Sin duda les debe haber parecido que Dios guardaba silencio. Moisés enfrentaba un desafío formidable. De alguna manera tenía que ganarse la confianza de los esclavos e inspirar en ellos suficiente esperanza como para que pudieran sacarse las cadenas de encima. Debía demostrarles que Dios no los había olvidado. Cuando llegó el momento oportuno, Dios desplegó un espectáculo de fuerza y poder que puso al faraón de rodillas y que convenció a los israelitas que Dios realmente se interesaba en ellos. Dios usó a Moisés en forma extraordinaria. Él fue la primera persona de quien la Biblia dice que hizo milagros. Le fue concedida una relación con Dios que ningún otro humano conoció. Tuvo que ver con la redacción de una buena porción del Antiguo Testamento, pero se ganó su lugar en la historia del pueblo de Dios principalmente como el libertador. Él encabezó la marcha desde la esclavitud hasta la libertad, desde Egipto hasta la tierra prometida. Esto es lo que nos espera en este libro maravilloso de Éxodo. Y vamos a comenzar entonces a leer el primer capítulo. El pensamiento clave de Éxodo está dado definitivamente en la liberación y el pacto con Dios del pueblo de Israel. Hay un versículo clave que es Éxodo 3:10 que el Señor le dice: ven, por tanto ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. El fundamento fue ese. El fundamento fue sacar de la esclavitud, de la opresión, del dolor a su pueblo y llevarlos a la tierra prometida. Comenzamos la lectura entonces del capítulo número 1 y dice lo siguiente: estos son los nombres de los israelitas que fueron a Egipto con Jacob, cada uno con los miembros de su familia. Estuvieron Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón, y aunque aquí la Biblia no nombra, estaba Dina. Todos estos hermanos, hijos entre Jacob y Lea. Luego viene Dan y Neftalí, hijos de Bila. Gad y Aser, hijos de Silpa. Y Benjamín, hijo de Raquel, hermano de José. 70 personas en total que procedían de la descendencia de Jacob. José ya estaba en Egipto. Llegó el tiempo en que murieron José y todos sus hermanos, toda esa generación. Sin embargo, los hijos de Israel se reprodujeron cada vez más, fueron muy fecundos, generaron una verdadera explosión demográfica, por lo que la tierra se llenó de ellos. Versículo 8.
Un nuevo rey que no conocía a José ascendió al poder en Egipto. Un día, alarmado, se dirigió al pueblo y les dijo: hay demasiados israelitas, no podemos controlarlos. Hay que hacer algo. Vamos a trazar un plan para contenerlos, porque si hay una guerra se unirán a nuestros enemigos y se irán y nos abandonarán. Bueno, vamos a parar acá un momentico y vamos a mirar algo. ¿Cómo es que hay un hombre que llega al poder y de un momento a otro su pensamiento es atacado con esta clase de pensamientos, de ideas? ¿De dónde él puede pensar que si hay una guerra se unan a los enemigos? O pensar que van a huir y que los van a abandonar y que entonces no van a tener el suficiente pie de fuerza para poderse defender. ¿De dónde salió ese pensamiento? Lo pienso yo, ¿de dónde? Pues bueno, puede ser de una mente un tanto desocupada, ¿sí? Una mente que no está enfocada, pero definitivamente de una mente maligna. Porque lo que él comienza a pensar para hacerle frente a la situación de esa explosión demográfica no es nada bueno. Y aquí viene algo. Este nuevo rey no lograba entender que tanto el pueblo de Egipto como el pueblo de Israel estaban bajo una cobertura de bendición. Y fue una bendición doble. ¿Por qué? La bendición doble se da porque, en primer lugar, tenemos que recordar en Génesis cuando José interpreta el sueño que Faraón tuvo. Y venían 7 años de abundancia, pero también venían 7 de escasez. Y en esos 7 años de escasez, si no se hubiese hecho o puesto en marcha la estrategia que José, a través de Dios, que era el que le daba la sabiduría, si no hubiesen puesto esa estrategia en marcha, el pueblo de Egipto hubiese perecido de hambre. Pero de igual forma, fue una bendición para la familia de José, que era el pueblo de Israel, porque ellos también, por esa hambruna que se extendió, ellos también hubiesen muerto de hambre. Entonces era una bendición para ambos grupos. Y este faraón, en medio de su pensamiento retorcido, él no pudo visualizarla, él no se pudo dar cuenta de la bendición que tenía a causa de ese pueblo escogido, de ese pueblo que había tenido sus privilegios a causa de José. Pero la palabra también nos dice que era que no conocía a José. Entonces, él lo que su corazón le hace ver es una amenaza. No puede ver la bendición. Entonces él comienza ya con sus acciones a invalidar ese pacto que Dios mismo había trazado. Comienza a invalidarlo con sus acciones y nos vamos a dar cuenta por qué. Vamos a remitirnos a Hechos capítulo 7 y vamos a estar leyendo desde el 17 al 19, recordando que esta porción de la palabra tiene que ver con la defensa que Esteban estaba teniendo en ese momento de persecución. Dice lo siguiente, él está comentando, esto forma parte de lo que él está exponiendo, y dice: casi al cumplirse los 400 años, el tiempo en que Dios prometió a Abraham que los liberaría, la población de los israelitas en Egipto había llegado a ser muy numerosa. Entonces gobernaba un rey que nunca había oído hablar de José. Explotó a nuestra estirpe sin piedad. Fue tan cruel que los obligó a abandonar a sus recién nacidos y exponerlos a una muerte segura. Entonces, esta parte, Nuevo Testamento, formando parte del pueblo de Israel, tenían conocimiento de esto que está sucediendo en esta parte de la historia. Dice, versículo 14, así que los organizaron en brigadas, los sometieron a trabajos forzados, les impusieron capataces. Edificaron las ciudades de almacenamiento Pitón y Ramsés para el faraón.
No obstante, cuanto más duro los hacían trabajar, los egipcios más niños, dice, más niños tenían los israelitas, correteaban por todas partes. Los egipcios no soportaban a los israelitas y los trataban con dureza, los oprimían con labores de esclavos, los sometían miserablemente a tareas rigurosas, fabricaban ladrillos y morteros, se maltrataban la espalda trabajando en los campos, les aumentaban las faenas y los agobiaron bajo una carga excesiva de trabajo. Aquí comienza una etapa muy difícil para el pueblo de Israel. Ellos dejan de ser esos huéspedes privilegiados, ¿sí?, que el pueblo de Egipto había recibido con agradecimiento por todo lo que José había hecho, y los comenzaron a esclavizar, los comienzan a oprimir. Pero hay algo bien importante, dice que les impusieron capataces. ¿Cuánto tiempo, imagínense, casi 400 años, el pueblo de Israel había compartido con los egipcios? Eran amigos. Bueno, muy seguramente lo normal de la convivencia en una sociedad, podrían tener algunos inconvenientes, pero no eran enemigos declarados como pueblos. No había división. Y dice que les impusieron capataces. Y yo me pregunto, ¿cuántos de esos capataces muy seguramente habían sido amigos del pueblo de Israel al cual comenzaban a oprimir? Y es que aquí podemos ver que ese pensamiento en cabeza de un hombre líder del pueblo daña y afecta también el corazón del pueblo, porque hasta ese momento pues las cosas iban como en paz, pero como a este hombre, a este nuevo rey, a este nuevo faraón se le metió en su pensamiento que ese grupo era un peligro para ellos, pues eso fue lo que comenzó a sembrar en el corazón del pueblo de Egipto. Y este pueblo comienza a gestar en su corazón y a percibir dicho peligro. Y por ese motivo dice que estos capataces les oprimían, les sometían, los agobiaban, les amargaron la vida y los pusieron a sufrir. Fueron personas impactadas por un líder que les sembró en el corazón ideas erróneas completamente. Bueno, dice, versículo 15, el rey de Egipto conversó con dos parteras hebreas, una se llamaba Cifra y la otra Púa, y les dijo, cuando asistan el parto de las hebreas, fíjense en el sexo del bebé, y si es niño lo matan, y si es niña la dejan viva. Imagínense, el peligro lo veían en el varón, en el niño, porque los niños, bueno, todo ser humano deja la niñez rápidamente para ir avanzando en su desarrollo, y esos varones, esos niños se convertían en hombres fuertes, y la amenaza la veía él en el hombre, no en las mujeres. Y a las mujeres las dejaban vivas. ¿Para qué las iban a dejar vivas? Si no era para también someterlas a favor de ellos en tareas de mujeres, sí, en tareas de mujeres al servicio del pueblo de Egipto. Igual iban a estar sometidas. Pero les conservaban la vida, ¿no? Es como decir gracias, les conservaban la vida. No, esto era un acto y un mandato absolutamente cruel. Entonces, versículo 17. Pero ellas, como temían a Dios, no le hicieron caso al rey de Egipto, que les había ordenado, lo que les había ordenado. Dejaron vivir a los bebés varones. Entonces el faraón las llamó y les dijo, ¿por qué no obedecieron mis órdenes? Dejaron vivir a los bebés. Y las parteras le contestaron, las hebreas no son como las egipcias, son fuertes. Paren antes de que lleguemos nosotras. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de algo. Estas dos mujeres, Cifra y Púa,
eran mujeres leales, íntegras. Y si bien es cierto que había habido un tiempo donde Dios no estaba allí como, o sea, no era porque no estuviera presente, era porque el pueblo se había alejado de él. Ellos comenzaron a tener la cultura de los egipcios, comenzaron a asumir los dioses de los egipcios y estaban olvidando de su propio Dios. Pero sin embargo aquí encontramos a dos mujeres con el corazón temeroso, a dos mujeres íntegras, a dos mujeres que no les importaba de dónde vendía ese mandato. Por encima del mandato humano, por encima de esa persona con tanto poder, hicieron caso por el temor a Dios que tenían, por la reverencia, por el temor a Dios, por el cierto conocimiento que tenían del Dios Todopoderoso, y no aceptaron ese mandato humano. Esto es importante tenerlo en cuenta. En medio de un pueblo que estaba como extraviándose con respecto a Dios, estas dos mujeres sí estaban alineadas. Por lo tanto, ese mandato no fue tenido en cuenta. Dice, por eso Dios se agradó de las parteras, los israelitas siguieron creciendo en número, el pueblo se hizo totalmente poderoso. Puesto que las parteras honraron a Dios, Él les concedió sus propias familias. Entonces, el faraón emitió otro decreto, un decreto general para todo el pueblo, el cual ordenaba lo siguiente. Aquí viene otro mandato cruel, otra ordenanza de crueldad que atentaba contra la vida de un grupo específico. Y decía lo siguiente: todo varón hebreo que nazca, ahóguenlo en el Nilo, pero dejen vivir a las niñas. Les agradezco nos hayan acompañado hasta este punto y les extiendo la invitación para que nos acompañen el próximo lunes de la mano de Moisés para atravesar este libro de Éxodo y darnos cuenta de la grandeza de un Dios todopoderoso. No se olviden, compartan, denos un like y activen la campanita. Bendiciones.